hoy nos vamos a sumergir en la economía colombiana. Un tema que siempre está dando de qué hablar, ¿no? Y justo a final de este 2024 nos encontramos con algunas sorpresas, y sobre todo con las cifras de desempleo que anunció el presidente Petro. Para esta inversión tenemos un análisis, un video de un comentarista político colombiano. Y no solo aborda estas cifras, sino que también analiza la subida de tarifas del transporte público, la que implementó el alcalde Galán en Bogotá. Así que prepárense, porque hoy vamos a desentrañar datos, opiniones, y bueno, entender cómo todo esto podrían impactarte directamente. Me parece muy bien. A veces las noticias económicas pueden parecer un poco confusas, pero tener diferentes perspectivas siempre ayuda a comprender mejor el panorama general. Totalmente. Y este comentarista, bueno, empieza con una buena dosis de optimismo, porque las cifras de desempleo de noviembre resultaron ser sorprendentemente positivas. Alcanzaron un 8.2%, la tasa más baja en casi una década. Eso sí que es una buena noticia. Imagínate, muchos predecían un desastre económico después de los aumentos de salario mínimo. Pero los datos cuentan una historia diferente. Es fascinante cómo las predicciones a veces fallan, ¿no? Totalmente. Recuerdo que el propio Petro lo llamó un regalo de Año Nuevo en Twitter. Sí, lo dijo. Me preguntó, ¿qué sectores impulsaron esta creación de empleo? Buena pregunta. ¿Fue algo generalizado o se concentró en áreas específicas? Pues el comentarista destaca que el comercio, la agricultura, la administración pública y la manufactura, esos son los que lideraron la creación de empleos. Entiendo. Y fíjate en esto, Medellín, Bucaramanga y Villavicencio, esas son las ciudades con mayor crecimiento en este aspecto, mientras que Quibdó, Riohacha y Florencia se quedan un poco atrás. Es curioso cómo las dinámicas económicas pueden variar incluso dentro de un mismo país. Totalmente. Claro, volviendo a la reacción general. Imagino que no todo el mundo está celebrando estas cifras, ¿verdad? Sobre todo considerando el contexto político actual de Colombia. Tienes razón. El comentarista critica fuertemente las tácticas de alarmismo, que según él se usaron contra Petro. Muchos predijeron cierres masivos de empresas, un colapso económico inminente, escenarios que, como vemos, no se materializaron. Y con las elecciones acercándose, el panorama político se vuelve aún más complejo. Es natural que este tipo de noticias genere controversia y, bueno, que se use para fines políticos. Y hablando de política y controversia, pasemos al tema del alcalde Galán y su decisión de aumentar las tarifas del transporte público en Bogotá. Lo curioso es que durante su campaña, Galán prometió no subir las tarifas. Sí, me acuerdo. Sí, su propuesta era buscar fuentes de financiación alternativas para evitar un impacto directo en el bolsillo de la gente. Exactamente. ¿Y de cuánto fue el aumento finalmente? Un 8.47%. Curiosamente, justo después del aumento del salario mínimo del 9.54%. Casualidad. No lo creo. Quizás no. El comentarista critica lo que él considera una hipocresía por parte de Galán, al incumplir su promesa electoral. Y también cuestiona la respuesta de los medios de comunicación, que parece ser mucho más críticos con las políticas de Petro que con las de Galán. Es un punto interesante. ¿La cobertura mediática puede influir mucho en cómo la gente percibe estos temas? Claro. Pero más allá de la política, ¿no? Lo importante es cómo estas decisiones impactan la vida de los colombianos. Por un lado, tenemos un aumento del salario mínimo que busca mejorar el poder adquisitivo. Pero por el otro, un alza en las tarifas del transporte que puede afectar el presupuesto familiar. Exacto, y aquí es donde entra en juego el subsidio al transporte que el gobierno nacional implementó. El comentarista argumenta que este subsidio ayudará a compensar el aumento de la tarifa, permitiendo, a la gente costear más viajes en transporte público. Me parece que esa es una pieza clave del rompecabezas. Sí. En la siguiente parte de nuestra inversión podríamos analizar este subsidio. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se compara con años anteriores? Me parece perfecto. También podríamos explorar las consecuencias de la próxima temporada electoral en la economía colombiana. Excelente idea. Nos vemos en la segunda parte para seguir explorando este tema tan fascinante. Bueno, retomando nuestra inmersión en la economía colombiana, quedamos en analizar el subsidio al transporte y su impacto en la sociedad, especialmente en el contexto del aumento de la tarifa de Transmilenio en Bogotá. Sí, exacto. El comentarista argumenta que este subsidio impulsado por Petro será crucial para que la gente pueda seguir usando el transporte público, sin afectar demasiado su bolsillo. Tiene sentido. Porque recordemos que a pesar del aumento del salario mínimo, el alza en la tarifa del transporte podría ser un golpe para muchos. Es cierto. Ese tira y afloja entre salarios y costos de vida es algo que muchas personas experimentan a diario. ¿Y qué tan efectivo es este subsidio en la práctica? ¿Tenemos datos que nos permitan comparar su impacto con el de años anteriores? Sí, y los datos son bastante reveladores. El comentarista presenta cifras que muestran un aumento considerable en la cantidad de viajes que se pueden costear con el subsidio.
Durante el mandato de Petro, antes de su gobierno, el subsidio permitía pagar entre 40 y 55 pasajes de Transmilenio al mes, dependiendo del año. Ahora, con el aumento del subsidio, se estima que se podrán cubrir hasta 73 viajes. Eso es casi un 50% más de viajes. Imagínate lo que eso significa para una familia que depende del transporte público, para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o realizar sus actividades diarias. Claro. Podría ser un ahorro significativo o la posibilidad de realizar más actividades sin preocuparse tanto por el costo del transporte. Exacto, el comentarista resalta este punto. Y lo utiliza para defender la gestión de Petro, argumentando que, a pesar de las decisiones a nivel local, como el aumento de la tarifa de Transmilenio impulsado por Galán, el gobierno nacional está tomando medidas para proteger el bolsillo de los ciudadanos. Es interesante cómo esta situación pone de manifiesto las tensiones entre el gobierno nacional y las autoridades locales. Sí. Por un lado, tenemos al gobierno de Petro intentando mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, con el aumento del salario mínimo y el subsidio al transporte. Y por otro lado, tenemos al alcalde Galán tomando decisiones que parecen ir en contra de esos esfuerzos, al menos en apariencia. Y en medio de todo esto, tenemos a los medios de comunicación, que según el comentarista no están siendo del todo imparciales en su cobertura. Critica la falta de atención a la promesa rota de Galán sobre las tarifas del transporte, mientras que las políticas de Petro, Incluso las positivas, como el subsidio, son analizadas con lupa, a menudo desde una perspectiva negativa. claro, ese es un tema complejo. La forma en que los medios de comunicación presentan la información puede influir en cómo la percibimos y, en últimas, en las decisiones que tomamos como ciudadanos. Por eso es fundamental desarrollar un pensamiento crítico, contrastar la información y no dejarnos llevar solo por los titulares o las opiniones de un solo comentarista. Totalmente de acuerdo. Y hablando de perspectivas, creo que es importante recordar que estamos analizando la visión de un comentarista político específico. Correcto. Si bien sus argumentos son interesantes y nos ayudan a comprender un punto de vista, es esencial tener en cuenta que pueden existir otras interpretaciones de estos mismos datos y eventos. Por supuesto. En este caso, vemos cómo el comentarista utiliza las cifras del subsidio al transporte para defender la gestión de Petro y criticar al alcalde Galán. Pero, ¿qué dicen otros analistas? Hay voces que cuestionan la efectividad del subsidio o que plantean alternativas para mejorar el sistema de transporte público en Bogotá. Excelentes preguntas. Y justo ahí es donde radica la importancia de buscar información de diversas fuentes, analizar diferentes perspectivas y formarnos nuestra propia opinión. Al fin y al cabo, lo que buscamos es comprender la realidad de la manera más completa posible. Y no olvidemos que nos encontramos en un año electoral. Es probable que la economía se convierta en un tema central de la campaña. Y es importante estar preparados para analizar las propuestas de los candidatos. Con ojo crítico, ¿qué medidas concretas proponen para impulsar el crecimiento económico? Controlar la inflación, generar empleo y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Sin duda serán meses de debates intensos y mucha información circulando. Nuestro objetivo con esta inmersión es brindarte las herramientas para que puedas navegar este mar de información de manera crítica y consciente. Recuerda, la economía no es un tema abstracto, impacta directamente en tu vida y la de todos los colombianos. En la tercera y última parte de nuestra inversión, intentaremos responder a la pregunta que nos ronda desde el principio. ¿Qué nos depara el 2025 en términos económicos? ¿Podrá Colombia mantener el rumbo hacia una economía más justa y próspera? ¿O los vientos de la política lo desviarán? No te pierdas la última parte de nuestra inversión, donde analizaremos los posibles escenarios y te dejaremos con algunas reflexiones sobre cómo puedes participar activamente en la construcción de un futuro económico más sólido para Colombia. Y llegamos a la parte final de nuestra inversión en la economía colombiana. Después de analizar las cifras de desempleo, el impacto del salario mínimo, la controversia del subsidio al transporte en Bogotá y las diferentes perspectivas del comentarista político, la pregunta que nos queda es, ¿qué podemos esperar para el 2025? Esa es la gran incógnita, ¿no? Hemos visto datos positivos como la reducción del desempleo, pero también decisiones que generan debate como el aumento de las tarifas del transporte. El comentarista que hemos estado analizando nos advierte sobre la posibilidad de que la economía se convierta en un campo de batalla político. Durante las campañas, podríamos ver un aumento en la desinformación, promesas poco realistas y medidas populistas que a largo plazo podrían no ser beneficiosas para el país. Es fundamental que como ciudadanos estemos preparados para discernir entre la retórica política y la realidad económica. Debemos analizar críticamente las propuestas de los candidatos, evaluar su viabilidad y sobre todo considerar el impacto real que podrían tener en la vida de las personas. En este sentido, creo que es importante recordar que la economía no es un juego de suma cero. No se trata de que unos ganen y otros pierdan. El objetivo debería ser construir una economía que funcione para todos, que genere oportunidades, promueva la inclusión
y garantice un futuro próspero para las próximas generaciones. Totalmente de acuerdo. Y eso implica tomar decisiones responsables, tanto a nivel individual como colectivo. Como ciudadanos, podemos contribuir a una economía más sólida, a través de nuestras decisiones de consumo, apoyando a las empresas locales, invirtiendo en nuestra educación y siendo conscientes del impacto de nuestras acciones en el medio ambiente. Es cierto. Cada decisión que tomamos, por pequeña que parezca, tiene un impacto en la economía, desde elegir productos nacionales hasta ahorrar energía en casa. Son acciones que, sumadas, pueden marcar la diferencia. Y no olvidemos la importancia de participar activamente en el debate público, informarnos, expresar nuestras opiniones, exigir transparencia a nuestros líderes y votar de manera consciente son acciones fundamentales para construir una sociedad más justa y democrática, donde la economía esté al servicio del bienestar de todos. En definitiva, el 2025 se presenta como un año de desafíos y oportunidades para la economía colombiana. Los datos que hemos analizado nos muestran un panorama con luces y sombras, y el futuro dependerá en gran medida de las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto a nivel individual como colectivo. Esperamos que esta inmersión profunda te haya brindado las herramientas para comprender mejor la complejidad de la economía colombiana y para participar de manera más informada en el debate público. Recuerda, el futuro está en nuestras manos. Y si quieres seguir explorando las voces y perspectivas de Colombia, te recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarás análisis, entrevistas y debates sobre temas de actualidad que te ayudarán a ampliar tu visión del país. Y bueno, te deseamos un feliz año nuevo lleno de éxitos y prosperidad. ¡Feliz año! Hasta la próxima inversión.